Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bueno, muchísimas ganas de hacer este vídeo, lo tenía pendiente. Ya tenía intención de hablar antes de la Junta General de Accionistas del Levante con la persona que está aquí, que ahora presentaré, y después, evidentemente, de ver cómo fue, de ver su intervención y de verlo representados, que muchos levantinistas nos sentimos tanto por el contenido de esa intervención como por el tono y por el talante constructivo que tuvo, pues aún más ganas de poder hablar con el expresidente de la Delegación de Peñas y accionista del Levante, Gaby Salinas. Hola Gaby, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Oye, por aclamación, porque es que además, más allá de que lo habíamos hablado y también con nuestro amigo en común Tomás Pérez, de que a ver cuándo charlábamos, pero también incluso en redes sociales ha habido gente que me lo ha dicho, no sé si te ha sorprendido, ahora hablaremos de la Junta, pero si te ha sorprendido, pues bueno, que realmente tu intervención, tanto por el contenido como por el tono, como decía antes, ha gustado mucho al levantinismo o al menos al levantinismo que está en las redes sociales. Bueno, lo primero agradecerte la invitación, la verdad que es un placer estar en este canal contigo, Isma. Y sobre la repercusión, la verdad es que sí que me quedé sorprendido, sobre todo porque yo creo que la primera vez que fui a una junta de accionistas, si no recuerdo mal, fue en el año 2013. Han pasado ya años, 8 años. Yo creo que entonces tenía 24 años. Y recuerdo que esa junta de accionistas a mí me chocó mucho porque había prácticamente más prensa, empleados del club y consejeros que asistentes. Y yo creo que en ese momento era una señal indicativa de cómo estaba la entidad, ¿no? Es decir, a nivel social, a nivel institucional, se le otorgaron plenos poderes para pilotar la nave al Consejo de Administración encabezado por Kio Catalán, porque veníamos de una situación de emergencia y no había ningún tipo de cuestionamiento de nada. De hecho, yo cuando fui a esa primera junta únicamente fui a preguntar qué iba a pasar con la fundación, cuál iba a ser el rol de la fundación en el futuro, si el objetivo del Consejo era consolidar a la Fundación como un elemento, ¿no?, de canalización del levantinismo y de garantía del patrimonio de los levantinistas, o si el objetivo era pues, trabajar hasta llegar al punto de poder vender las acciones a un tercero. Y la verdad que eso entonces pues, causó bastante revuelo, porque prácticamente nadie alzaba ningún tipo de pregunta. Lo que ocurrió en la pasada junta, hombre, evidentemente la expectación era la que era, por todo lo que envuelve a esta temporada a nivel económico, a nivel social, a nivel deportivo, por supuesto, pero yo no me esperaba ese nivel de repercusión, sobre todo porque no pensaba que una Junta General de Accionistas del Levante podía generar tanto interés, y en este caso es evidente que ha habido cientos de levantinistas que han estado muy pendientes de lo que ya aconteció. Sí, ahí quiero agradecer a Ayuso que en su espacio de Twitter pues pudo permitirnos a mucha de la gente que no estábamos poder escucharlo. Yo personalmente estaba trabajando en La Fonteta, tenía partido de Valencia Basket y nada más acabó, me puse a escucharlo, pude escuchar tu intervención y bueno, y luego todas las que siguieron, algunas de ellas un poco tragicómicas, y la verdad que hay que agradecer porque a mucha parte del levantinismo, o al menos a pues, ciento y pico personas, nos acercó. Gaby, antes de entrar en el contenido, ¿qué esperabas tú de la Junta previamente, casi te diría hasta a modo de titular, y con qué feeling te fuiste, antes de entrar en tu intervención y en lo que se habló ahí? Bueno, yo creo que lo que esperábamos muchos levantinistas era una cierta autocrítica porque evidentemente los datos económicos no son buenos, los datos deportivos peor no podrían ser, y la situación a nivel institucional es muy frágil. Por tanto, lo que esperábamos por parte del presidente en representación de todo el Consejo era algún tipo de lectura crítica de la situación, no tanto por autoflagelarse en público, sino sobre todo por bueno, intentar construir una nueva hoja de ruta, aprendiendo de los errores que es evidente que se han cometido. En cuanto a pues, cómo salimos, yo creo que, bueno, por una parte, esperanzados con ese mínimo compromiso de estudiar algunas de las propuestas o algunas de las quejas que ahí se plantearon a modo constructivo, pero sí que es verdad que se nos quedó corto a muchos porque esperábamos y sobre todo pensábamos que era el momento ideal para que hubiera un cierto viraje, un cierto cambio de rumbo, y también una manera también de reenganchar al aficionado, porque es evidente que la desafección es muy importante, y ese discurso de estos son los números, todo viene por el COVID, esto es lo que hay y venimos de 12 años muy buenos, no es que no sea cierto, pero yo creo que era insuficiente ese mensaje, o fue insuficiente. Recordamos que bueno, se presentó un presupuesto de 23,2 millones de pérdidas. A ver, todos sabíamos que los votos veníamos avisados que los votos se iban a sacar de manera muy fácil para el sí. De hecho, efectivamente,
pues desde el patronato solo fue la delegación de Peñas y el FROG, a los cuales yo personalmente pues cedí mis 4 acciones, los que votaron que no. En cuanto a la situación, Gaby, antes de hablar de ese discurso, ¿tú qué balance haces o qué conclusión sacas o qué estado das a la situación del Levante ahora mismo? Porque es que al final yo creo que hay tres frentes que van unidos. Tú lo decías antes, está lo deportivo, está lo económico y está lo social. Evidentemente, cuando lo deportivo no funciona, como es el caso, por supuesto que se ve redundado en lo demás. Pero es que ciertamente si te pones a pensar en cada uno de esos aspectos y en cada uno de los departamentos, el Levante está en una situación muy complicada. ¿Cuál es tu balance sobre esa situación que vive el Levante ahora mismo, como club, como institución? Bueno, por una parte hay una lectura crítica porque a pesar de la exposición que nos hicieron en la Junta de Accionistas, yo creo que no se puede atribuir todo lo negativo al COVID, creo que esa es una posición muy cómoda. No podemos tampoco minusvalorar el impacto que ha tenido la pandemia sobre muchas empresas y también los clubes de fútbol, y en este caso el Levante, pero yo creo que sería injusto el cargar todas las tintas sobre los efectos de la pandemia. Al final ha habido otros clubes, sin ir más lejos. Creo que ayer mismo el Elche en su Junta General de Accionistas presentó un superávit de varios millones de euros, lo que al final constata que ha cambiado la política económica del Levante Unión Deportiva en los últimos años. Es decir, el Levante venía de una política férrea, yo diría que germánica, conservadora, de no gastar más de lo que uno tiene, de intentar reducir las deudas, una visión muy prudente, que es lo que nos ha sacado de esos fantasmas de la desaparición que en su día pues algunos vivimos muy de cerca. Pero no es menos cierto que ha habido clubes pues, que han sabido anticiparse o que han sabido corregir el rumbo. Por una parte, el Levante yo creo que donde más ha fallado, y aquí va ligado lo económico con lo deportivo, es a la hora de sacar rendimiento a aquellos fichajes en los que ha hecho una inversión económica importante. Y este yo creo que es el principio del fin, ¿no? de esta nueva línea que ha establecido el Levante, ¿no? y que en gran medida pues, empezó con la era Tito, que continuó con la segunda etapa de Manolo Salvador y de David Navarro, y que no ha terminado de despegar. Es decir, desde prácticamente la salida de Jefferson Lerma no ha habido ningún gran traspaso, y por tanto eso es lo que ha mermado las cuentas del Levante. Y ahí hay un punto de gestión que es fundamental, que es que el Levante necesita vender para cuadrar las cuentas. Es decir, no es que para crecer o para hacer más cosas necesites vender, no. Es que para no dar déficit tienes que hacer unas ventas muy importantes. Entonces, claro, esto es una situación yo creo que bastante grave, y sobre todo que hasta qué punto tú vas a poder cortar ese bucle, ¿no? De tener esa necesidad de vender, sobre todo en un punto en el que eh, estás último en primera división, tus jugadores estrella no están dando evidentemente el máximo rendimiento, el clima es negativo, la percepción de tu equipo es negativa. Eso igual ha hecho que algunos entrenadores que tenían el Levante de intención de incorporar que no hayan venido. Esto también afecta a lo que es el mercado de jugadores. Entonces, yo creo que la devaluación que está sufriendo el Levante es muy importante, y a mí no me preocupa tanto los efectos de esta temporada, porque el desgaste es tan grande que yo creo que prácticamente todos asumiríamos que el desenlace final fuera el descenso, aunque yo creo que aún hay tiempo. Yo creo que el problema es qué pasa la temporada que viene si la inicias en segunda división, sin un plan deportivo claro, teniendo que soltar muchísimo lastre de jugadores que evidentemente no van a contar, por una parte, y por otra parte que no te vas a poder permitir. Y luego lo más importante, ¿no? Que la segunda división es muy difícil, algunos la hemos conocido como aficionados muy de cerca, y te puedes plantar a mitad de liga en el 10º puesto, y entonces, ¿qué? Entonces, ¿cuáles son los números? Claro, que desde ya entrando un poco en tu aportación, ¿qué propuestas o qué vías por tratar de ser constructivos, ¿no? Que creo que fue también la parte positiva de tu discurso? ¿Y ahora qué? O sea, es decir, ¿qué puede hacer el Levante? Yo, por ejemplo, en lo deportivo siempre he defendido, y creo que es algo que dijo Kiko, no sé si en respuesta a ti, pero sí que lo dijo en la Junta, que contratar a un director deportivo dependía mucho de si tu escenario estaba en primera o en segunda división. Yo entiendo el argumento, pero yo hoy por hoy discrepo. O sea, yo creo que hay una serie de directores deportivos con los cuales tú puedes acceder y que trabajarían para ti, tanto si eres un equipo de los peores de primera como si eres el mejor equipo de segunda. Y creo que el Levante, en la medida de lo posible, cuanto antes debe cerrar esa nueva dirección deportiva para que trabajen los dos escenarios, el posible descenso y y la posible permanencia, que ojalá fuera. Entonces, ¿qué puntos o cuáles son las primeras líneas por las que tú atacarías
para tratar de empezar a dar la vuelta a esta situación económica, social y deportiva que vive el club? Bueno, por empezar por, por lo deportivo, a mí me sorprendió bastante, es lo que más me sorprendió de toda la Junta, ¿no? Que es que tras 2 horas de exposición del presidente y junto con el director financiero y varias preguntas de compañeros que me precedieron, no se habló del plan deportivo, es decir, no se habló de cuál era el horizonte en el corto o medio plazo, sobre todo en cuanto a esa dirección deportiva que se ha descabezado después del cese de Fajardo, de David Navarro y de Manolo Salvador. A mí esto me parece bastante preocupante porque considero que el Levante es un club de primera división, de la élite del fútbol mundial, y por tanto no me parece del todo serio que acabe teniendo la última palabra respecto a decisiones deportivas miembros del Consejo, que estoy convencido en fin, que tendrán muchos conocimientos del mundo de la empresa, de la gestión, de lo que es la conexión con el levantinismo, pero tengo serias dudas de que sean expertos de lo deportivo. Y a mí un poco este bucle de la improvisación del que no hemos salido en toda esta temporada es lo que más me alarma, porque cuánto tiempo perdimos en la no llegada de Javi Pereira, luego ese tránsito aquí que prácticamente no aportó nada, cuánto tiempo llevamos desde que se le cesó y se cesó la dirección deportiva, cuánto tiempo vamos a estar sin profesionales al frente de la era deportiva. Pienso que se podría haber adelantado mucho ese proceso y que por tanto podríamos haber intentado afrontar este mercado invernal con más garantías, que fue un poco mi interpelación al presidente. Es que aquí hay una doble necesidad. Hay una necesidad desde lo económico, porque los propios presupuestos del club hablan de unos 11 millones de euros de ventas necesarios para no volver a dar pérdidas. Y por otra parte, desde el punto de vista deportivo, es obvio que el Levante tiene serias carencias deportivas en algunas posiciones y luego en otras, pues un overbooking que desde el punto de vista de planificación deportiva y de configuración económica del coste de la plantilla es insostenible. En cuanto a lo deportivo, eso, ¿no? Y en cuanto a lo social, lo institucional, lo económico, y un poco lo que le propuse al presidente en la Junta y que me invitó a que se lo trasladara por correo electrónico y así lo he hecho ya, es primero que él sea consciente de la que, a mi juicio, es la situación que yo percibo al hablar con mucha gente del entorno del Levante, ¿no? Cuando hablo de gente del entorno del Levante, hablo de aficionados, peñistas, accionistas, empleados del club, ex empleados del club, gente que ha estado dentro. Yo creo que ahora mismo hay como dos polos extremos, ¿no? Por una parte, un pequeño reducto de personas muy afín al presidente, que haga lo que haga, diga lo que diga, siempre van a decir que es lo más espectacular y lo mejor del mundo mundial. Es verdad que esa minoría tiene un poder accionarial bastante importante dentro del club. Y luego en el otro extremo hay un grupo de gente que haga lo que haga el presidente, siempre lo van a ver mal, siempre. Yo creo que la inmensa mayoría de gente levantinista no estamos ahí, estamos en un espacio intermedio en el que eh, estamos totalmente satisfechos, orgullosos de los logros que se han conseguido durante los últimos 12 años, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de haber salvado al club de la desaparición, haberlo consolidado en primera división, haberlo visto jugar Europa League, haberlo visto en una semifinal de Copa? Quien no sienta eso dentro de sí es que no es levantinista, obviamente. Pero eso no quita para que ante la actual coyuntura no haya una honda preocupación. Y yo creo que ahí, del mismo modo que Kiko ha ejercido un liderazgo en primera persona, porque al final tenemos un club presidencialista, creo que igual que ha ejercido ese liderazgo estos años, ahora debe hacerlo. Y ahora debe hacerlo mediante una autocrítica que derive en cambios concretos y que derive en movimientos concretos, como por ejemplo una renovación del Consejo de Administración, el someter ante una Junta General extraordinaria de accionistas, es decir, no la que se celebra todos los meses de diciembre, todos los años, sino convocar una, por ejemplo, en el mes de junio y someter ese nuevo consejo, esas nuevas propuestas, ese nuevo proyecto, esa nueva dirección deportiva al levantinismo, por lo menos a un foro como la Junta de Accionistas. Y yo creo que sería una fórmula para poder volver a intentar reconectar con esa afición levantinista. Pero claro, eso implica un paso previo que es reconocer que te has podido equivocar. Y creo que estamos ahora en esa fase. Y yo, bueno, una vez le he trasladado estas propuestas al presidente en primera persona, espero que las próximas semanas, como se comprometió a hacerlo, lo estudie, lo valoren a nivel interno, lo lleven al Consejo y ojalá que algunas se adopten.
Eso te iba a preguntar, porque de momento no tenemos fumata blanca, ¿no? O sea, es decir, no tenemos reunión a la vista. No, no, vamos, tampoco quiero desvelar mucho de lo que hemos hablado en privado, ¿no? Pero lo que un poco me ha trasladado el presidente es lo mismo que en esencia me contestó en la Junta. Quería conocer por escrito en detalle las propuestas para poder valorarlas internamente con las personas del club, y una vez pues, ellos se hagan una composición del lugar y tengan su propia valoración, elevarlo al Consejo de Administración para, bueno, tomar las determinaciones que consideren oportunas. Yo me reitero un poco en lo que dije en la Junta. Creo que son propuestas que son válidas hoy. ¿Y por qué digo que son válidas hoy? Porque, por desgracia, la situación social, sobre todo, puede no haber tocado fondo aún. Yo no quiero ponerme en el peor escenario, pero si el Levante sigue la actual tendencia, puede plantarse el último tercio de la competición sin estar compitiendo. Es decir, jugará los partidos, pero no competirá en lo que es la categoría. Entonces eso puede ser dramático. Eso puede ser dramático en cada partido en casa, ver cómo se desangra el aficionado, ver cómo se vacían las gradas del Ciutat. Por tanto, yo creo que cualquier líder, ¿no? Y en este caso pues un presidente ejecutivo, lo que debería hacer es anticiparse a esos posibles problemas e intentar pues las costuras que ya están saltando, intentar volver a coserlas. Y yo creo que ahí pues el presidente tiene un reto, tiene de sobra capacidad para hacerlo, falta por ver si tiene voluntad. Claro, porque si se dilata, se puede dar un doble escenario. Uno, que si la situación va peor, pues efectivamente quizá algunos de estos remedios ya llegues tarde o que al menos se haya complicado. Y en cambio, si por algún caso, y ojalá y toquemos madera, si a nivel deportivo el equipo es capaz de reconducir la situación, se puede optar por lo que no queremos, que es un... ¿Veis cómo había que tener tiempo? ¿Veis cómo había que darle paciencia? Y que esa autocrítica que desde muchos sectores que tú has pedido y que muchos hemos pedido, y también en las tertulias en las que yo personalmente hablo en las radios, pues que esa postura de autocrítica, de escuchar y de actuar, que no se acabe ejecutando. Y entonces te iba a preguntar por eso. ¿Eres optimista? ¿No lo eres? Sinceramente, porque has dicho una frase de puede ir a peor aún, o sea, aún más puede ir a peor. Entonces, no sé si eso denota que no eres muy optimista con respecto al futuro cercano, o sí, o crees que se van a dar pasos para que esta situación en la que está sumido el Levante vaya cambiando. Bueno, yo creo que bueno, hay algunos levantinistas que son optimistas por naturaleza. El otro día, a raíz de la Junta, estuve hablando un poco con Felipe Benz, ¿no? Un optimista irredento. Pero bueno, yo creo que la inmensa mayoría de aficionados, sobre todo después del doloroso derbi contra el Valencia, lo vemos complicado. Yo creo que estoy siendo totalmente honesto y expresando lo que vemos la mayoría, porque es una tendencia que ni con Paco López, ni con Pereira, ni ahora con Alessio se ha logrado cambiar. ¿Significa que no hay tiempo para hacerlo? Hay tiempo. Hay tiempo. Cuando uno tiene 27 jugadores en la primera plantilla, tiene margen de actuación. Cuando uno tiene jugadores que tienen mercado, pero que no tienen lugar en el actual Levante Unión Deportiva, tiene margen de actuación. Si uno tiene capacidad de poder generar movimientos de salidas, tiene capacidad de poder generar movimientos de entradas. Por tanto, podemos ver un cambio importante en lo que es el escenario deportivo. Pero yo creo que sería un error en función de lo que ocurra con la pelota, hacer la lectura económica, institucional y social. Cuando yo presenté mi dimisión como presidente de la delegación de Peñas, el Levante estaba en primera división, ¿no? O estaba camino de la primera división en la temporada de Muñiz, si no recuerdo mal, es decir, una de las temporadas más, en fin, que más hemos disfrutado porque nos paseamos por la categoría literalmente. Y eso no, eso no quitó ni un gramo del peso que tenían argumentos pues, que podía hacer yo, que podía hacer nuestro compañero Tomás Pérez, compañero Carlos Ayats, en fin, muchos otros levantinistas con respecto a fallos en la arquitectura institucional del Levante. Y esos fallos en la arquitectura institucional son los que llevan luego, a mi juicio, a ciertos fallos en actitudes de falta de autocrítica y sobre todo, como comentaba el otro día en mi intervención, de una cierta bunkerización, que yo creo que también es una de las causas de ese alejamiento progresivo que siente el aficionado con respecto al club. El otro día hablaba con unos compañeros, creo que era en la tertulia de Onda Cero, que a veces coincidimos, con respecto al partido frente al Alcoyano.
Y claro, yo veía al Alcoyano y veía todas las características que a mí me habían reenganchado al Levante con Luis García después de esos años horribles de Villarroel, de la desaparición, del concurso de acreedores, esa gallardía, esa valentía, esa humildad, ese desparpajo, esa pelea, esa lucha. Y por contra veías enfrente a nuestro Levante, ¿no? Vistiendo nuestro escudo, nuestros colores, absolutamente desnortado, ¿no? En cuanto a valores, en cuanto a qué representa ese equipo, en cuanto a qué representan esos jugadores. Por tanto, yo creo que sería un error. ¿Puede salvarse el equipo? Sí. ¿Significaría eso que se han hecho todas las cosas que ahora estamos diciendo que están mal? Bien, en absoluto. Levante seguirá teniendo, mientras no se corrija, una fundación no independiente, con patronos con un evidente conflicto de intereses, porque en algún caso son familiares directos de consejeros. Seguirá habiendo, por tanto, un cuestionamiento de cualquier tipo de decisión profunda que haya que resida en esa fundación. Pasó con la 90 Robert Sarver, ha pasado ahora con el posicionamiento con respecto a esta Junta General. Y yo siempre he dicho lo mismo, la fundación tiene que estar preparada para afrontar el día que se tome la decisión del relevo de Quico Catalán. Si esa fundación está deslegitimada, el presidente que salga de esa fundación no va a tener una plena legitimidad. Yo no sé eso cuándo se va a dar. Como dije en la Junta, yo no creo que ahora sea el momento para nada de que se marche Quico. Pero eso evidentemente, no sé si en un año, en dos, en 10 se dará. Entonces, todo ese tipo de cuestiones estructurales, creo que el presidente tiene la obligación, ya no solo por su salario, ¿no? Por sus competencias, sino por el peso institucional que ha tenido en más de una década, de tomar las riendas y poner resolución. Es que al final esa bunkerización, que yo creo que es un muy buen término y con otros amigos y compañeros como por ejemplo Víctor López también lo hablamos mucho, es algo que se lleva dando desde hace tiempo y que se ven múltiples factores, ¿no? Ya no hablamos solo del aspecto comunicativo, pero es que por ejemplo si tú te pones, Gaby, a pensar a nivel deportivo en quién la afición puede verse representado, incluso en los malos momentos, y es que hay muy pocos perfiles. Y si yo te digo igual 3 perfiles, es que ninguno de esos 3 perfiles tiene contrato en los próximos años para continuar. O sea, piensas en un Alessio que, por ejemplo, más allá de su labor, pues se le alabó mucho porque en el Collao es verdad que se acercó a la afición, pidió disculpas y me consta que está haciendo absolutamente todo lo posible por darle la vuelta a la situación. Pero es que yo vi después del partido contra el Valencia, vi a Pepe Lu y lo vi hundido. O sea, lo vi hundido. Pepe Lu no tiene contrato en vigor. Dani Cárdenas, o sea, es decir, los jugadores, las personas que son de aquí, quizá no podemos asegurar que en los próximos años vayan a seguir estando aquí. Y eso es un problema estructural con respecto a lo deportivo. Y luego con respecto a lo institucional, es lo que tú decías también. Da la sensación de que el club, que para mí es lo primero que creo que Quico debería haber reconocido, me parece evidente que el club está alejado del aficionado. O sea, es decir, está, y tú lo decías, es que hablando con otros compañeros del FRO, con accionistas, con peñistas, yo el otro día en alguna tertulia me decían, bueno, es que todos los que habéis entrado en alguna radio, por ejemplo, con los compañeros de 99.9 Plaza Radio, si entran en 3 o 4 radios, todos los opinadores teníamos un punto de vista muy parecido sobre la situación que tenía el Levante. Entonces yo me pregunto, si ya incluso a nivel de medios de comunicación, quitando quizá medios que pueden ser más afines, si ya incluso a nivel de medios de comunicación la lectura es la misma, ¿qué le queda al Consejo para abrir los ojos? Y eso es lo que yo esperaba que nos lo hubiéramos encontrado en la Junta, y que es verdad que es autocrítica. Y tú decías como los pasos a nivel comunicativo de pedir disculpas, autocrítica, escuchar, que creo que te lo leí en el grupo que tenemos de Onda Cero y también no sé si en Twitter lo pusiste. Eso es lo que echamos en falta, ¿no? El otro día. Sí, a ver, yo de hecho lo comentaba el otro día con vosotros, ¿no? Con los amigos de la tertulia de Onda Cero. Yo no sé quién le asesora al presidente con respecto a la intervención de la Junta, pero creo que estuvo mal asesorado, sinceramente lo pienso. Evidentemente tú tienes que hacer una lectura fría de lo que son las cuentas del club y bueno, cada uno pone el acento donde lo quiere poner. En el caso del Consejo, pues evidentemente, pues en echarle todas las culpas a la situación de la pandemia y hacer un gran compendio de los grandes éxitos de los últimos 12 años. Pero independientemente de eso, para mí el titular que podía haber lanzado el presidente era justamente el de decir, lo siento, ¿no? Tan sencillo como eso. Oye, lo siento la situación de angustia que se está generando,
Siento que no hayamos podido alcanzar los objetivos económicos que nos planteamos. Siento que la gente esté sufriendo como está sufriendo en casa y en el estadio. Y vamos a tomar esta medida, esta medida, esta medida, esta medida para en el corto o medio plazo tratar de todos juntos salvar al Levante y mantener al Levante un año más en Primera División. Yo creo que ese es el mensaje que esperábamos muchos. Cuando el discurso, digamos, precocinado, pues fue el que fue, y luego pues las primeras respuestas en la Junta, en mi opinión, fueron demasiado a la defensiva y con alguna salida de tono, yo creo que innecesaria por parte del presidente, pues creo que fue un jarro de agua fría. Yo, de hecho, hubo una pequeña pausa durante la Junta porque creo que duró más de 5 horas y luego hablé con un compañero, ¿no? Y saliendo del lado le dije, no, no me puedo creer la intervención que acabamos de escuchar, porque yo creo que fue la mejor muestra de esa desconexión. O sea, yo entiendo que al final el Levante es un club de primera división, maneja muchos millones de euros, una junta general de accionistas es lo que es, pero también es un altavoz y una forma de dirigirse directamente a tus accionistas y a tus aficionados por extensión. Yo creo que se desaprovechó esa ocasión por parte del Consejo, creo que se desaprovechó y por eso creo que fue un error el planteamiento, porque lo único así un poco tangible que fue a raíz de una repregunta mía al presidente fue que no va a haber dirección deportiva y que va a haber una especie de dirección deportiva colegiada entre Sancho, Mora, Alessio y el refuerzo del Big Data. Claro, yo creo que eso tampoco es lo que esperaba escuchar al aficionado, porque la sensación que tiene uno con eso es que estamos en una situación de interinidad absoluta. No se ha apostado por un nuevo entrenador, sino únicamente por mirar por lo que tenías en casa, y lo mismo con la dirección deportiva. ¿Te puede salir bien? Sí, te puede salir bien. Pero a mi juicio, yo creo que muchos aficionados esperábamos más. Pues en esta última respuesta creo que has descrito muy bien la situación o cómo muchos veíamos o interpretábamos que podía ser la Junta y cómo creo que se planteó de una manera equivocada. Para acabar, Gaby, es una pregunta esta que no me gusta nada, pero bueno, estamos en las fechas, es muy típica y te la voy a hacer, ¿no? Esto lo estamos grabando a 28 de diciembre, no te voy a hacer ninguna inocentada, lo subiré seguramente esta tarde o esta noche, pero ¿qué le pedirías al 2022? Te voy a decir desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista institucional. Dos cositas, ¿no? Si tú estuvieras en la mente de Kiko Catalán, dos decisiones que te gustaría que el club en el corto plazo adoptara. Bueno, en el corto plazo, que tomaran decisiones deportivas. Yo creo que eso ya sería una noticia. Es decir, que Ya no entras en la posición ni en el nombre, sino que hubiera, ¿no? claro, es que llevamos prácticamente un mes y medio sin decisiones deportivas de ningún tipo, ¿no? Con lo cual, yo creo que los aficionados esperamos eso. Esperamos ver un director deportivo, esperamos ver un entrenador, que yo sé que va a ser Alessio de aquí a final de temporada y de hecho creo que se merece esa oportunidad de intentarlo. Es que salgan jugadores que no cuentan, que salgan jugadores que no tienen su cabeza en el Levante Unión Deportiva, evidentemente, y que lo único que hacen es lastrar el fair play financiero del club y, bueno, y causarnos algún disgusto de vez en cuando. Y luego, pues sobre todo, intentar ver alguna incorporación en posiciones que al Levante le falta apuntalar. A corto plazo es lo que le pido al 2022, porque necesitamos algún tipo de esperanza, algo a lo que aferrarnos para intentar, pues bueno, en esos 20 partidos que restan, que se obre el milagro. Gaby, ahora vamos en lo institucional, pero esa esperanza a nivel deportivo podría ser, y mira que no es la posición que más necesitas, pero por lo que simbolizaría en todos los sentidos, y sé que es muy difícil, podría ser Vicente Iborra. ¿Lo ves viable? Bueno, yo creo que Vicente Iborra sería el fichaje ideal, ¿no? No sé hasta qué punto nos daría un plus de rendimiento deportivo, porque creo que ahí pues tenemos muy buenos jugadores, sinceramente, tanto con Pepe Lu, que está dando buen rendimiento, Melero lo considero un jugador muy aprovechable, Campaña evidentemente también, pero es evidente que por lo que simbolizaría se rellenaría un hueco muy importante, porque lo comentabas tú antes y estoy totalmente de acuerdo. Yo prácticamente me vendría hasta, creo que fue el año 2013, que se jugó un Levante deportivo en casa. Algunos lo recordarán, ¿no? Con Barquero, Ballesteros y compañía.
en el que hubo una remontada muy sospechosa, muy abultada del Deportivo, y que a partir de ahí pues se empezaron a tomar unas decisiones que acabó pues con la salida de todos esos referentes de esa época, ¿no? Desde Juan Lu, Ballesteros, el propio Barquero. Y yo creo que desde entonces no ha habido esa sensación de conexión como durante ese tramo del Luis García y posterior, ¿no? Esa conexión con un grupo de jugadores que encarnaran tanto los valores del Levante Unión Deportiva, ¿no? Y yo creo que Iborra pues, sería un impulso muy importante para el aficionado a nivel sentimental y yo creo que a nivel deportivo también. Y la última, quedaba el deseo en lo institucional como club. Bueno, a nivel institucional yo creo que el deseo es que cambie el talante del Consejo, ¿no? Que sepan escuchar, que aprendan a atender a opiniones divergentes, que aunque tengan una percepción en el seno del patronato de la fundación, en el consejo, incluso en lo que son las votaciones de la Junta de Accionistas, una cosa son los votos de las acciones y otra cosa es el aficionado de a pie. Quiero decir, el señor Lim arrasa y va a seguir arrasando en todas las juntas de accionistas del Valencia y estamos viendo la contestación social que tiene. Y hace no tantos años el señor Villarroel también arrasaba en las juntas generales de accionistas. Y yo creo que esa es la perspectiva histórica que no hay que perder. Una cosa es tener el control efectivo del club y otra cosa es no perder esa legitimidad social, ¿no? Que yo el otro día hablaba un poco de esto. Quico Catalán no es el máximo accionista del club, no tiene una legitimidad económica, no hay una empresa detrás que lo haya fichado para que sea el representante del máximo accionista, ¿no? Es un empleado del club que en su momento se le elevó a la presidencia por una situación de emergencia y de consenso y de supervivencia, que esa apuesta ha salido bien, pero ahora yo creo que tiene que reinventarse proponiendo cambios, siendo valiente y sinceramente creo que el momento es ahora, y ojalá que con el inicio de 2022 veamos esos cambios. Pues con ese deseo nos quedamos. Gaby, mil gracias por pasarte por aquí, mil gracias por las reflexiones y por la aportación positiva y constructiva que creo que haces siempre al levantinismo. Y nada, y seguiremos hablando del Levante, que al final es lo que nos gusta. ¿Vale? Muchas gracias. A ti, Isma, un abrazo fuerte. Abrazo, chao.